Ya estamos de regreso en Masa Crítica en Iquique Televisión, en el segundo bloque de este programa, y vamos a pedirle la opinión a Gonzalo Prieto respecto de cómo ha visto al gobierno, cómo ha actuado el gobierno, porque ha habido mucha crítica, ¿cierto? Ya lo señalábamos al inicio del programa, esta situación del presidente Piñera, que de alguna manera ha quedado absolutamente descolocado, se trata de subir, ¿cierto? Cada vez que hay un hito en esta historia. Y las críticas arrecian, ¿cierto? En las redes sociales, incluso algunos dicen que no va a terminar su mandato. ¿Qué piensas tú, Gonzalo? Bueno, yo creo que el elemento más grave y más importante que hoy día tenemos es la violación a los derechos humanos. Es decir, lo que ha ocurrido y lo que sigue ocurriendo en las calles, no solamente de la región de Tarapacá, sino que en general en todo el país, respecto a la violación de los derechos humanos es gravísimo. Las palabras que ha emitido el presidente de la República no solamente socavan la democracia, en mi opinión socavan al Estado, socavan la misma figura presidencial. Es decir, acá ha habido un esfuerzo enorme, desde Renovación Nacional hasta sectores del Frente Amplio. Es decir, que yo lo que señalo, acá ha habido un esfuerzo de los sectores democráticos por mantener la institucionalidad del país, no solamente mantener un gobierno, que yo, desde mi gusto y desde mi punto de vista, el gobierno ya dejó de gobernar. Lo que está haciendo es administrar lo que hay y avanzar, tener línea de flotación hasta las próximas elecciones. Pero salir a decir que hoy día que los videos son falsos, que provienen del extranjero, este tema del K-pop, la Big Data, es decir, error tras error, tras error, tras error. Yo creo que en algún minuto el gobierno había entendido que la legitimidad del presidente estaba muy, muy dañada y que lo que corresponde empezó a privilegiar a los ministros, al ministro nuevo de Hacienda, a la vocera, al ministro Blumel, ¿cierto? Como interlocutores, de alguna forma para darle un refresco a un gobierno que ya no daba el ancho para gobernar la crisis. Porque si bien yo comparto acá todos los partidos, digamos, más tradicionales, tenemos un grado de responsabilidad porque gobernamos, porque hicimos política durante estos últimos 30 años, pero yo quisiera para también decir que aquí no solo son 30 años, hay 17 años de dictadura que fueron los que instalaron el modelo económico, cultural y social imperante. Y por otro lado, además, hay que hacerse cargo. Uno cuando gobierna se tiene que hacer cargo de que uno es el que gobierna. Y aquí no ha habido una respuesta maciza desde el punto de vista de la política, de la altura política que se necesitaba. Y yo insisto, las graves violaciones a los derechos humanos son terribles. Yo soy concejal de Alto Hospicio y a lo menos tenemos 2 personas que han perdido un ojo. Esto es una situación grave. ¿Para qué hablar también de los carabineros que han sido, agredidos? Si eso no se le toma el peso y se relativiza y se miente, porque realmente lo que se ha estado haciendo es mentirle a los ciudadanos, queriendo instalar discursos que no son de manera ya más desesperada, finalmente no estamos contribuyendo a lo que está diciendo Gonzalo Vidal en este minuto, que es decir, hay que buscar puntos de acuerdo, hay que buscar avanzar. Es decir, esto lo que hace es un retroceso impresionante y yo creo que, como han dicho por ahí, ya el presidente de la República, lamentablemente, yo lo digo de verdad, lamentablemente se convierte en uno más de los grandes problemas de la crisis. O sea, ya no es solamente el problema económico, ya no solamente los abusos, sino que tenemos un presidente que ya pierde la confianza incluso de sus propias coaliciones. Ustedes vieron que hasta hace poco la UDI amenazando con irse, hoy día el senador Osandón, ¿no es cierto?, ponía un tuit donde decía basta, porque creo que ya hasta para ellos mismos es intolerable el nivel de negligencia que se ha tenido para enfrentar este tema. Yo siento que acá nosotros tenemos que intentar salvar la democracia, salvar la institucionalidad. Esto no es fácil, ha sido un proceso complejo. El acuerdo constitucional no dejó contento a todos los sectores. Sin lugar a duda, pudo haber sido mejor, pudo haber sido tal vez un mejor acuerdo, más amplio, con otros actores. Pero tenemos que también colocarnos sobre la mesa de que nunca en la historia de Chile iba a haber un acuerdo como el que tenemos, que no es el mejor tal vez no es todo lo que hubiésemos querido, pero es bastante mejor que haber terminado en una guerra civil, es que bastante mejor que haber terminado con los militares de vuelta a la calle, y que creo que todavía podemos mejorarlo e incorporarle elementos como ha sido el tema de la paridad de género, donde sin lugar a dudas tiene que estar el tema de los pueblos originarios. Y respecto a los independientes hay algo que yo quisiera decir que no se ha dicho.
Porque no basta solo con una lista independiente. Además, el proceso constituyente debe asegurar a los constituyentes independientes, los candidatos o las candidatas constituyentes, el financiamiento público necesario. Porque no me sacamos nada con tener un independiente que compita, ¿cierto?, si no va a contar con los mínimos, ¿no es cierto?, para poder enfrentar esa elección. Y hoy día eso es muy importante y eso hay que tenerlo presente. Entonces, acá tenemos un gobierno que dejó de gobernar, un presidente que le ha mentido a los ciudadanos, que ha dicho que no hay violación a los derechos humanos y que ha relativizado los derechos humanos de las personas. Y eso es muy grave y sin duda alguna parte de la tarea de la política y de la responsabilidad política es justamente tomar las astas, el toro por las astas y conducir un proceso constitucional y una agenda social transformadora, porque si uno mira realmente la agenda social poco se ha tocado en profundidad, muy poco se ha tocado en profundidad. Las medidas que se han propuesto son medidas todavía que son, de mi punto de vista, débiles para la necesidad real del país, en materia de pensiones, por ejemplo, y en materia de salud. A tocar un poco ese tema de la agenda social, ¿cierto?, en el último bloque, pero me gustaría un poco endosarle la responsabilidad, ¿cierto?, a Nathan. Tú eres de un partido nuevo, ¿cierto?, Bópoli, y que la gente ve con gran expectativa respecto, ¿cierto?, a cuáles son las posturas, digamos, de los partidos nuevos de la derecha respecto de toda esta situación, porque ya se han, entiendo yo, ¿cierto?, se han pronunciado respecto al tema de paridad y pareciera que están, digamos, en la idea de que sea 50-50, digamos, en el tema de género, que es muy importante y es muy relevante para las mujeres, ¿cierto?, que han salido a marchar, ¿cierto?, todo este fenómeno de las tesis, que ha sido un fenómeno además a nivel mundial impulsado desde nuestro país. Y además una cosa que me llamó la atención el otro día, ¿cierto?, un dato del PNUD que dice que Chile es el primer país del mundo en los últimos años donde los hombres reconocen, ¿cierto?, que la paridad debe ser, digamos, en todos los sectores de la sociedad. O sea, los hombres estamos contestes, digamos, de que esto tiene que ser así. Entonces, lo lógico es que en este proceso y en los que vengan, ¿cierto?, esto sea hecho carne, digamos, en este caso, en el caso de la Constitución. Nathan, la expectativa que tiene la ciudadanía con ustedes, con los partidos nuevos de derecha. Sí, yo creo que, a ver, nosotros desde el inicio siempre hemos defendido una postura, primero, la democracia ante todo, digamos. Y desde el punto de vista del proceso constituyente, hemos estado siempre por la paridad de género, por abrir los espacios, ¿cierto?, para que este pacto social tenga la mayor representatividad. Y yo creo que es más, deberían quizá haber otros, digamos, otros sectores también de la sociedad que han sido permanentemente también aislados o que no han tenido la participación. ¿Por qué no, por ejemplo, abrirse a que haya una participación, por ejemplo, de los discapacitados? ¿Por qué no? ¿Por qué no, por ejemplo, de los grupos religiosos? ¿Por qué no los católicos, los evangélicos? ¿Por qué no pueden tener representación también? Entonces, yo creo que si queremos hacer realmente una casa para todos, o sea, aquí yo creo que debemos abrir también el espacio para todos. Nosotros como partido no nos hemos perdido en eso. Lo hemos planteado y hemos sido promotores, incluso en el sector nuestro, de poder impulsar y empujar, digamos, que haya paridad de género, que haya una apertura, digamos, también a poder observar también y abrirse a una nueva constitución, por ejemplo, también. Fuimos de los primeros que también en nuestro sector pudimos e impulsamos fuertemente que esto se diera así, porque creemos en los procesos democráticos, sin duda. Yo sí creo que sí, la crítica ha sido muy y extremadamente dura al presidente, y yo creo que sí hay que detallar algunas cosas. Y en algún momento también no nos podemos olvidar, porque nuestra memoria realmente parece que es un poco frágil, y no nos podemos olvidar también que en todo este proceso, que ha sido tremendamente duro, que nadie lo ha pasado, porque ningún gobierno puede decir que ha pasado algo similar, creo que el presidente también en algunos momentos, él pudiendo tomar distintos caminos, él opta siempre por un proceso, por el camino más difícil. Porque aquí uno podría haber tomado un camino A, un camino B, sin embargo el camino más complejo, porque este camino del diálogo, de los acuerdos amplios, de repente no deja contento ni al sector,
ni tampoco a la oposición. Entonces, ese camino es el camino más duro. Entonces, realmente también yo creo que, si bien es cierto, yo creo que han habido momentos en que han habido ciertas expresiones que no han sido las adecuadas, sin duda, ¿ya? Pero yo creo que también no tenemos que sepultar, digamos, de que ha sido todo malo y el presidente realmente ya está como en otro planeta gobernando, porque yo creo que dentro de todo este proceso realmente, o sea, yo creo que aquí se podrían haber tomado decisiones muy duras, muy drásticas. Sin embargo, el presidente ha tomado un camino, optó por el camino de los acuerdos y estamos caminando en ese camino, que es, vuelvo a decir, es el más duro, puede ser el más difícil, pero yo creo que sin duda es el más democrático. Y yo creo que eso es importante también. Me imagino que tú tienes una visión bastante distinta a la que tiene Nathan. Sí, bastante diversa. En realidad, porque yo creo que el manejo político que ha tenido en general este gobierno no ha sido bueno. Creo, y bueno, yo en lo particular he presentado muchas acciones de protección, acciones de amparo acá contra Carabineros por el uso excesivo de fuerza. Finalmente porque, y bueno, la decisión, por usted dice con respecto a los acuerdos, ¿no? Ahora el intendente de Santiago generó toda una agenda política donde finalmente mantiene siempre fuerza policial para reprimir cualquier posibilidad de marcha pacífica. Tenemos que tener claro que una marcha no autorizada, nosotros tenemos derecho a manifestarnos, todas las personas, manifestarnos válidamente. Yo no estoy diciendo derecho a saqueo, porque yo no confundo las marchas pacíficas con eventos violentos que puedan ocurrir, ¿no? El nivel de represión, y como bien usted dice, la violencia genera más violencia. ¿Qué fue lo que ocurrió hace poco? Bueno, y tenemos informes lapidarios de violación a los derechos humanos que para nosotros, para el sector en el cual yo estoy, fue impresionante porque uno no esperaba que tan rápidamente cayéramos nuevamente en violación sistemática a los derechos humanos. Somos todos compatriotas, somos parte del mismo Estado. Creíamos que esto no iba a volver a ocurrir y volvió a ocurrir en un margen de tiempo mínimo. Si pensamos que estamos desde octubre, estamos en diciembre, ya tenemos un informe de Human Rights Watch condenándonos, Amnistía Internacional condenándonos, que en un principio se negó el informe, y cuando Human Rights Watch también sacó un informe similar, el Estado lo reconoció, ¿no? Y ahora no entiendo yo cuál es la intención, no puedo entender, porque no lo veo como un manejo político inteligente, salir diciendo que son videos que se graban en el extranjero y también estar constantemente con esta retórica del enemigo interno, del enemigo que viene desde fuera. Por ejemplo, ¿qué pasó en el metro? ¿Por qué hasta el día de hoy no tenemos noticias reales donde nos digan, miren, esta persona, este grupo, estas imágenes tenemos, datos reales, duros, como bien decía usted? Uno también tiene que enfrentar las pruebas. Bueno, muéstremelas dónde en efecto, cómo ocurrió este tremendo acto concertado donde se quemaron una cantidad impresionante de estaciones de metro en un tiempo mínimo y después no se ha vuelto a repetir, gracias a Dios en todo caso, eventos de esta naturaleza por la seguridad del Estado, ¿no? Entonces, para mí eso es un manejo político errado y bueno, y cuando hablamos de violación a los derechos humanos, ahí no hay nada que nosotros podamos discutir al respecto. O sea, Carabineros no se ha manejado bien, no respeta su propio protocolo, y esto lo digo con certeza porque preparé un recurso de amparo al respecto, un recurso de protección también. No conocen al parecer sus protocolos, no saben que en la forma en que tiene que operar la fuerza tiene que ser paulatina, tiene que ser gradual. Yo he visto gente detenida muy cercana donde que finalmente estaban tomando fotos, estaban grabando, estaban participando en la marcha. De hecho no lo quería decir, ¿no? Pero a eso me estaba refiriendo. Entonces, estos niveles de violencia estatal yo creo que a veces puede ser por miedo al cambio, miedo a lo que podría ocurrir, no lo desconozco a qué se debe, ¿no? Pero creo que si yo veo un Estado de Chile, porque somos todos parte de la misma nación, que está convulsionado, que me está reclamando, entonces yo, ¿qué saco con aplicar más fuerza? Solo genero mayor violencia, que es la crítica que ahora está ocurriendo con respecto al intendente de Santiago, donde se dice incluso que desde el gobierno tampoco es que ha existido un apoyo tan grande a esta agenda tan dura de represión de las marchas. No olvidemos que ahora hace poco a un manifestante quedó atrapado entre dos vehículos policiales con una serie de heridas. Claro, que fue como apretado entre los dos, lo atropellaron. Entonces, no sé, o sea, cuando uno habla de cómo opera la policía, cómo opera Carabineros, cómo operan nuestras autoridades, las que ejercen fuerza policial, que lo pueden hacer, ¿no? Porque el Estado lo faculta, es solo de forma excepcional y, bueno, ¿y cómo la ejerzo y en virtud de qué? Yo quiero restaurar el orden o quiero castigar a mis ciudadanos que se están manifestando. Este es el punto.
Sí, Gonzalo, bueno, para todos, ¿cierto?, los que vivimos el periodo de dictadura, ¿cierto?, el ver nuevamente a los militares en la calle, ¿cierto?, esta primera decisión que se toma fue violento, digamos, ¿cierto?, fue violento ver las tanquetas ahí en la Plaza Italia, verlas incluso en el Barrio Alto, digamos, que realmente era sorprendente que las personas ahí, ¿cierto?, en Apoquindo estuvieran golpeando las cacerolas y los militares ahí parados en la mitad de la calle. Y este manejo, digamos, que ha tenido el gobierno con tan poca sintonía con lo que fue el dolor de haber vivido ese periodo de dictadura y todo lo que ha pasado después, lo que decía Karen ahora, ¿cierto? Estos protocolos de carabineros, uno dice, bueno, llegó un ministro nuevo, ¿cierto? Llegó Gonzalo Blumel, uno se imaginaba con otro cierto chip, como ha sido la percepción que ha tenido el ministro Briones, por ejemplo, de Hacienda, ¿cierto? La gente dice, oye, este gallo realmente tiene una visión distinta a Larraín, o por lo menos la expresa de una manera diferente. Sin embargo, uno ve a Carabineros actuando de la misma manera como lo hacía, digamos, antes, y ya han pasado ya 2 meses. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde está ¿cierto? El poder político acá que impone, ¿cierto? Una directriz, digamos? O sea, el gobierno tiene, Carabineros, ustedes tienen, ¿cierto? Son los únicos que pueden usar, ¿cierto?, la fuerza y tienen armas para hacer, ¿cierto?, restablecer el orden público, pero como decía Karen, tiene que ser de una manera criteriosa, ¿cierto?, cumpliendo una serie de protocolos, y eso no lo hemos visto prácticamente en todas las marchas que algún desaguisado, digamos. Sí, yo ahí difiero bastante del diagnóstico en que la responsabilidad sea solamente del gobierno, no del Estado de Chile en los últimos 30 años, no de este gobierno, sino que de todos los gobiernos, porque todos heredamos los malos gobiernos anteriores. Tú dices, la formación ha sido... Exacto. Ahora, lo que no estábamos preparados, e insisto, y ahí cae Carabineros, ahí caemos todos, los que reaccionamos de una manera u otra, fue la forma del estallido, los resultados del estallido, porque no se ha dicho el temor del estallido en las casas de nuestra familia. Uno tiene hijos y nietos que piensan totalmente distintos, que estaban en las marchas, que no piensan políticamente como yo, pero que tenían el mismo susto porque nunca habían visto en Chile, nunca, ni siquiera en los que estuvimos en la época del gobierno militar, habíamos visto que el pueblo quisiera destruir lo que dice necesitar, la comida, solo por destruir. Porque uno dice, bueno, por hambre, ya, ok, se llevaron. Pero yo vi en todo Chile, no solo en esta región, cómo destruían televisores sin llevárselo, incluso con la caja, y los quemaban, por poner un ejemplo. O sea, nadie, ningún gobierno que yo haya conocido, y tengo bastantes años de gobierno, de varios gobiernos donde he sido servidor público, profesional, dirigente gremial, contrario al gobierno, a favor del gobierno, nunca había visto que la población civil confundiera o aceptara que la crítica que se arrastra, no por 30 pesos, por 30 años, a todos los gobiernos que nos han precedido, tuviera el resultado de odio, de odiosidad, de tratar de dañar, no de superar los problemas vigentes. Y en eso yo digo que los carabineros también son seres humanos y también tienen derechos humanos. Lo que me preocupa es que los ciudadanos solo piensen en sus derechos y ninguno reconozca sus deberes. Porque la Constitución, nos guste o no nos guste, reformada muchas veces después de la creación de la Constitución en un periodo no democrático, totalmente de acuerdo, pero reformada, la última Constitución tiene hasta la firma de mi hermano, así que yo se lo echo en cara a cada rato. Bueno, y la Constitución de la reforma del agua tiene la firma de Francisco Vidal, así que a mí el cuento no me lo compro. Es interesante, sí, pero si nosotros nos recordamos, no es lo mismo, ¿cierto? Yo voy a poner un caso concreto, porque es fácil a veces hacer el diagnóstico. Yo, particularmente, yo fui a las marchas en Alto Hospicio, en Iquique, y yo no entiendo cuál es el protocolo de meterle un zorrillo, ¿cierto?, a una sentada para tomar once. Yo no sé a dónde está ese. O lo que pasaba en Vivar, que mientras la gente marchaba por Tarapacá de manera pacífica, con su hijo en brazos, tenían las fuerzas especiales encima, en virtud de que en Sargento Aldea, entre Barros Arana y Vivar, ¿cierto?, estaban saqueando y no había un solo carabinero.
Carabineros. Entonces, ¿dónde están los protocolos ahí? Ahí, evidentemente, y parte de la discusión de la nueva Constitución es que no puede ser que el poder, digamos, de las fuerzas policiales se mande solo. O sea, aquí una nueva Constitución tiene que, de por sí, tener la supervigilancia del poder civil concreto dentro de las fuerzas de orden y seguridad pública. Es decir, quienes hemos ocupado cargos de responsabilidad en materia de orden público, a mí me consta, yo fui gobernador de esta provincia, es evidente que la institucionalidad de Carabineros hoy día está completamente desactualizada y sin ningún criterio alguno. Yo de verdad lo digo con mucha sinceridad. Entonces, aquí no podemos relativizar. Aquí hay violencia y saqueo, que además, y dicho sea de paso, utilizada por algunos grupos políticos, ¿cierto?, que han encontrado en la violencia y en el saqueo su nicho perfecto. ¿Ah? Y por otro lado, tenemos manifestaciones, pero no podemos decir que aquí había, esta cosa del miedo absoluto, porque aquí hubo familia, hubo gente que se manifestó de manera pacífica y se la cargaba. Yo estuve cuando estábamos ahí frente al Granadero, se las cargaba gratuitamente en virtud de que cuando se estaba saqueando, cuando se estaba abriendo portones, que dicho sea de paso, yo tengo una duda bien razonable. Yo personalmente no tendría idea, si yo quisiera violentar un portón de metal, probablemente le pegaría una patada. Pero yo no tendría idea cómo abrir un portón de metal. Y fíjese usted que los portones de metal se abrían pero con una facilidad tremenda. Alguien tiene que haberlo sabido hacer. Y aquí caben muchas dudas razonables sobre el actuar que se ha tenido frente a las movilizaciones. Y yo por lo menos tengo la duda de qué tan ciudadanos eran esos saqueos. ¿Qué tan ciudadanos eran esas manifestaciones de violencia? Entonces, aquí tenemos que poner el acento, uno, que no se puede cargar contra la población civil de esa manera. Dos, tenemos que, en una nueva Constitución, someter a las fuerzas de orden y seguridad al poder civil, ¿ah? Y me atrevo incluso a decir o pensar donde el primer ministro o el presidente sea él el comandante en jefe de las fuerzas de orden y seguridad y del ejército, y no una persona que uno no tiene ni absoluto control, ni siquiera económico, y ahí están los casos de corrupción que están hoy día en conocimiento público. Por lo tanto, ojo, acá se ha actuado con una fuerza desmedida y se han violado derechos humanos de una forma, no solamente de quienes se manifestaban, también de esas familias de clase media, de esos emprendedores que estaban con su negocio y los vieron saqueados y destruidos. Para terminar, lo que yo digo y lo que yo pido, yo creo que esa exigencia que se nos viene encima en el año que comienza en unos días más, esa exigencia nos va a obligar a todos a que ese poder civil que pueda tener y que deba tener, primero sea respetado cuando es elegido democráticamente, porque es re fácil perder una elección por paliza y después pedir el cambio del presidente con razón, con pretexto, sin pretexto. O sea, ¿se cree en la democracia cuando conviene o se cree en la democracia solo cuando es conveniencia política? El actuar de gobierno y oposición, si vamos a respetar la democracia con esta Constitución y con la que viene, se basa en respetar a la autoridad vigente con las facultades que tenga. En nosotros está reformar las facultades. En nosotros está controlar las facultades de los poderes del Estado y de la policía en particular. Entre todas las cosas que viene un reglamento de modernización de la policía. Todo eso es parte del desafío que nos convoca a todos. Pero yo encuentro que el desafío se basa en creer que todo eso que hay que reformar es tarea de todos, porque todos vamos a estar en la constituyente, ¿verdad? Y si vamos a estar todos, bueno, respondamos todo, pues no es cuestión de echarle la culpa al de turno de lo que yo hice pésimo, dejé de hacer en mi gobierno o donde yo fui autoridad en ese gobierno, porque eso me consta, con mucho dolor, pero me consta, porque tengo gente muy querida que estuvo en gobierno en que se hicieron las cosas pésimas. Cuando hablo de gobierno, cuenten que tengo más años que ustedes, son varios los gobiernos, muchos, desde antes del golpe militar. Ok, a ver. Entonces la experiencia me dice que es el Estado el responsable y desgraciadamente el cargo siempre es con el gobierno de turno, con razón o sin razón. A ver, Nathan, no quedan. Sí, yo creo que lo importante es que la violencia debe ser rechazada, pero de plano y de manera transversal. O sea, aquí no solamente la violencia que ejerce el Estado, sino que la violencia que se ha ejercido también
desde las personas. Porque aquí también hay muchas personas que se han visto violentadas en su calidad de vida, en sus derechos. Y entonces no puede haber matices acá. Yo creo que aquí uno tiene que ser y tener una transversalidad absoluta de rechazo a la violencia. La violencia lo que hace es coartar los derechos de las personas, ya sea ejercido desde el Estado, que si bien es cierto tiene, digamos, está legalmente, es quien puede ejercer en un, digamos, en un país democrático, ¿cierto? Es quien tiene el derecho o tiene la legalidad para poder ejercer un cierto grado de violencia con las gradualidades, con todo lo que establece la normativa, pero también hay que rechazar de plano cualquier tipo de violencia. Y eso yo creo que no puede tener matices ni tampoco medias tintas, como se dice. Yo creo que uno tiene que ser, el rechazo tiene que ser absoluto y transversal. Yo creo que el problema siempre cuando hay, por eso yo lo mencionaba anteriormente, cuando hay violencia de por medio, siempre hay que tener mucho cuidado, porque eso sin duda que craquela, que agrieta los procesos democráticos. Y eso no puede basarse en absoluto. Yo creo que el proceso que vamos a llevar adelante, el proceso constituyente, no puede estar pero ni asentado pero en nada que tenga que ver con violencia. O sea, no puede haber ni puede ser la violencia el motor que promueva los cambios o la estructura que va a tener la nueva Constitución. O sea, nosotros no podemos ni siquiera soslayar el hecho de decir, oye, es que si no hay nueva Constitución, entonces no sé lo que puede pasar, o sea, podemos estar peor que lo que pasó en octubre. No puede ser ese el discurso político de nadie, absolutamente de nadie, porque no es eso lo que queremos. Aquí lo que tenemos que hacer es construir, vamos a construir algo que es un pacto social de todos los chilenos, sin distinción. O sea, no hay colores, no hay etnia, no hay religión, no hay colores políticos, aquí es de todos. Todos vamos a construir esta nueva Constitución. Y eso, pero en ningún grado puede estar asentado en ningún tipo de violencia, de ningún lado. O sea, los derechos humanos se tienen que respetar en absoluto, para un lado, para el otro, y la violencia tiene que ser condenada para un lado o para el otro. Ok, vamos a ir a la pausa, ¿cierto? Ya se nos terminó el tiempo de este segundo bloque. Estamos en Masa Crítica en Iquique Televisión. Vamos a la pausa y ya estamos de regreso en el tercer y último bloque.